El cárter izquierdo es una parte del motor que protege y alberga los componentes internos, como el cigüeñal y los mecanismos asociados. Suele ser una cubierta metálica que también sirve de soporte estructural. La varilla roscada es un componente que permite unir dos piezas de manera ajustable mediante roscas. Su función principal es ofrecer un punto de anclaje o soporte en diversas aplicaciones mecánicas. El buje Bendix forma parte del sistema de arranque del motor. Facilita la conexión entre el motor de arranque y el volante del motor para permitir el arranque eficiente del motor. El tensor de cadena de levas mantiene la cadena de levas en la tensión correcta para asegurar el sincronismo adecuado entre el cigüeñal y las válvulas del motor. Esto es crucial para un funcionamiento óptimo del motor. El bloque silencioso del motor es un componente diseñado para reducir el ruido y las vibraciones generadas por el funcionamiento del motor, mejorando el confort y la durabilidad del vehículo. El tapón de drenaje de aceite del motor permite vaciar el aceite durante el cambio de aceite, lo que es esencial para realizar un mantenimiento adecuado y asegurar el funcionamiento correcto del motor. Los silenblocks amortiguadores son componentes de goma o elastómero que absorben y reducen las vibraciones y ruidos entre el amortiguador y la carrocería del vehículo. El tapón de llenado de aceite en el reductor se utiliza para añadir el aceite lubricante al reductor, un componente que transmite la potencia del motor a las ruedas. El tapón de drenaje de aceite del reductor permite vaciar el aceite del reductor, facilitando el mantenimiento y reemplazo del lubricante. El cigüeñal es una pieza fundamental del motor que convierte el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotativo, que finalmente impulsa el vehículo. La instalación de la cadena de distribución sincroniza el movimiento del cigüeñal con el árbol de levas, asegurando que las válvulas del motor se abran y cierren en el momento adecuado. El retén de aceite del cigüeñal izquierdo evita que el aceite del motor se filtre a través del extremo izquierdo del cigüeñal, ayudando a mantener el motor lubricado y libre de fugas. La junta del cárter sella la unión entre el cárter y el bloque del motor, evitando fugas de aceite y otros líquidos. Los pasadores tubulares son piezas cilíndricas que se utilizan para alinear y fijar componentes en su lugar, proporcionando estabilidad y precisión en el ensamblaje. Las juntas tóricas son anillos de goma que se utilizan para prevenir fugas de líquidos o gases en las conexiones y ensamblajes mecánicos. La bomba de aceite es responsable de circular el aceite a través del motor para lubricar las partes móviles, reduciendo el desgaste y mejorando el rendimiento. El engranaje impulsor de la bomba transmite el movimiento desde el cigüeñal a la bomba de aceite, permitiendo su funcionamiento correcto. La tapa del cárter derecho cubre y protege los componentes internos del motor del lado derecho y suele ser removible para mantenimiento. El retén de aceite del cigüeñal derecho impide que el aceite se filtre a través del extremo derecho del cigüeñal, manteniendo la integridad del sistema de lubricación del motor. Es importante utilizar un apriete uniforme, cruzado, de los pernos para asegurar que se ajusten de manera uniforme, distribuyendo la presión de manera equitativa y evitando deformaciones o fallos en las juntas. El filtro de aceite elimina contaminantes y partículas del aceite del motor, asegurando que el lubricante que circula por el motor esté limpio y en buenas condiciones. La varilla de aceite permite medir el nivel del aceite en el motor, lo que es esencial para mantener el nivel adecuado y garantizar una lubricación efectiva. El bobinado del generador se encarga de generar corriente eléctrica, mientras que el sensor inductivo detecta el movimiento y las señales del motor para asegurar su correcto funcionamiento. El pasador de llave del eje asegura que el eje no gire libremente, proporcionando un acoplamiento firme entre el eje y los componentes conectados. El imán puede ser utilizado para atraer o sujetar componentes metálicos, así como para la detección de movimiento en sistemas eléctricos. El impulsor de refrigeración del motor ayuda a enfriar el motor al forzar el paso de aire o líquido refrigerante a través de las áreas críticas. El punto muerto superior es la posición más alta que alcanza el pistón en su carrera, importante para el ajuste y sincronización del motor. El pistón es una pieza móvil dentro del cilindro del motor que convierte la energía de la combustión en movimiento mecánico. Los anillos rascadores de aceite ayudan a mantener el aceite en el motor al raspar el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Los anillos de compresión sellan el espacio entre el pistón y las paredes del cilindro para mantener la presión de combustión dentro del cilindro.
Arriba y abajo se refiere a las direcciones en las que se mueve el pistón durante su ciclo de operación. Los anillos de bloqueo en el pistón deben estar separados a 90 grados para asegurar una distribución uniforme de la presión y el lubricante. El tope del pasador del pistón evita que el pasador del pistón se mueva fuera de su posición durante el funcionamiento del motor. En algunos componentes, la designación IN indica la orientación correcta que debe tener el componente para asegurar un funcionamiento adecuado. El pasador del pistón conecta el pistón con la biela, permitiendo la transferencia de movimiento. La junta de cilindro sella la unión entre el cilindro y la cabeza del cilindro, evitando fugas de gases y líquidos. El cilindro es el componente donde el pistón se mueve y se produce la combustión del combustible. La cabeza de cilindro cierra el cilindro en su parte superior, albergando las válvulas y otros componentes críticos. La guía de válvula asegura que la válvula se mueva en línea recta, mientras que el anillo de silicona ayuda a sellar la guía para evitar fugas de aceite. Presionar la guía en la cabeza se refiere al proceso de instalar la guía de válvula en la cabeza del cilindro de manera correcta. La válvula de entrada controla el flujo de aire y combustible hacia el cilindro del motor. La lavadora es una pieza plana que se coloca bajo un perno o tuerca para distribuir la carga y evitar que se afloje. El sello de válvula evita que el aceite se filtre por la válvula y entre en el cilindro. Los muelles de válvula mantienen las válvulas en su lugar y permiten su apertura y cierre en el momento adecuado. La placa de la válvula asegura que el muelle y la válvula estén en la posición correcta. Las chavetas de válvula son pequeñas piezas que mantienen la válvula en su lugar y aseguran su funcionamiento adecuado. El árbol de levas controla el movimiento de las válvulas del motor, sincronizándolas con el movimiento del pistón. Es necesario establecer el árbol de levas según las marcas o etiquetas indicadas para una correcta sincronización del motor. El imán del generador debe estar alineado correctamente con la marca T para asegurar un funcionamiento adecuado. Los brazos roqueros transmiten el movimiento del árbol de levas a las válvulas, controlando su apertura y cierre. El eje de balancín es un componente que soporta y conecta los brazos roqueros, facilitando su movimiento. El asiento fijo del árbol de levas asegura que el árbol de levas esté correctamente posicionado y alineado. Las marcas indican cómo deben ser instalados los componentes para asegurar el correcto funcionamiento del motor. El par de apriete de 2 kg M indica la cantidad de fuerza que debe aplicarse al apretar los pernos, asegurando un ajuste adecuado sin dañar las piezas. El tensor de cadena de distribución mantiene la cadena de distribución en la tensión correcta, crucial para el sincronismo del motor. El ajuste de la válvula de entrada a 0,05 mm asegura un correcto funcionamiento y rendimiento del motor. Lo mismo aplica para el ajuste de válvulas de escape a 0,05 mm. La tapa de válvula cubre el tren de válvulas, protegiendo los componentes internos y evitando fugas de aceite. El sistema de escape del cárter expulsa los gases de escape del motor, ayudando a reducir la presión interna y mejorar el rendimiento. La bujía enciende la mezcla de aire y combustible en el motor mediante una chispa eléctrica, esencial para la combustión. Los cojinetes de engranajes permiten que los engranajes giren suavemente, reduciendo el desgaste y la fricción. El eje de polea para correa conducida transmite el movimiento a través de una correa, impulsando varios componentes del motor. El eje de engranaje final transmite la potencia desde el reductor a las ruedas, permitiendo el movimiento del vehículo. El engranaje secundario, inactivo, no está en uso constante, pero puede ser activado cuando sea necesario para transmitir la potencia. El sello de aceite del engranaje derecho evita que el aceite se filtre del engranaje derecho, asegurando una lubricación adecuada. El eje de pastillas de freno sostiene las pastillas de freno y permite su funcionamiento correcto. El sello de aceite de la caja de cambios izquierda previene fugas de aceite en el lado izquierdo de la caja de cambios, manteniendo el sistema lubricado. El arrancador eléctrico inicia el motor mediante el uso de energía eléctrica para mover el cigüeñal. La pol A de correa conducida es parte del sistema de transmisión por correa que impulsa diversos componentes del motor. El embrague permite acoplar o desacoplar el motor de la transmisión, permitiendo el cambio de marchas y el control del movimiento. El sello de aceite para la mejilla móvil previene fugas de aceite en las partes móviles de la transmisión o el sistema de embrague.
Las juntas tóricas de la mejilla móvil aseguran una correcta estanqueidad en las partes móviles, evitando fugas. Los pasadores guía aseguran que las piezas móviles se alineen correctamente, facilitando su funcionamiento. La tapa guía cubre y protege los pasadores guía, asegurando su funcionamiento correcto. La primavera, o resorte, puede proporcionar tensión o amortiguación en el sistema. La arandela para resorte se coloca bajo el resorte para distribuir la carga y evitar el desgaste. La placa de fricción del embrague transmite el movimiento del motor al sistema de transmisión, permitiendo el control del vehículo. La placa de accionamiento móvil es parte del sistema de embrague que se mueve para acoplar o desacoplar el motor de la transmisión. Los rodillos centrífugos ajustan la presión del embrague de acuerdo con la velocidad del motor. La placa de rampa ayuda a guiar los rodillos centrífugos, asegurando su movimiento correcto. El cinturón es parte del sistema de transmisión por correa que impulsa varios componentes del motor. La placa de accionamiento, mejilla fija, asegura que las partes del sistema de embrague se mantengan en su lugar durante el funcionamiento. El impulsor de ventilación ayuda a mantener el motor refrigerado al mover aire a través de las áreas críticas. El trinquete de arranque asegura que el mecanismo de arranque se enganche correctamente para iniciar el motor. El casquillo de resorte de plástico proporciona soporte y guía para los resortes en el sistema de embrague. El muelle de retorno asegura que los componentes vuelvan a su posición original después de ser accionados. El pivote inicial es el punto de apoyo sobre el cual giran otros componentes. El engranaje impulsado transmite el movimiento desde el engranaje impulsor a otros componentes del sistema. La manga puede referirse a un tubo o revestimiento que protege o guía componentes en el sistema. El anillo de retención mantiene los componentes en su lugar, evitando que se muevan fuera de su posición. La palanca de arranque se utiliza para iniciar el motor manualmente en lugar de depender de un sistema eléctrico. La tapa del cárter izquierdo cubre el lado izquierdo del motor y facilita el acceso a los componentes internos. El filtro de ventilación del variador mantiene el aire limpio que circula a través del variador, asegurando un funcionamiento eficiente. La leva de pastillas de freno controla el movimiento de las pastillas de freno, asegurando un contacto efectivo con el disco de freno. El freno de mano es un mecanismo que asegura el vehículo cuando está estacionado, evitando que se mueva. El par de pastillas de freno se refiere al conjunto de pastillas que trabajan juntas para frenar el vehículo. La carcasa de flujo de aire dirige el aire hacia el motor o los sistemas de refrigeración, mejorando el rendimiento y la eficiencia. El colector de admisión distribuye la mezcla de aire y combustible a los cilindros del motor, asegurando una combustión eficiente. Gracias por ver.